Criar hijos conlleva satisfacciones y desafíos. Y vivir cada etapa con ellos es una gran bendición. Presentamos Creciendo con nuestros hijos, el bloque familiar del magazine matinal de Betel. Bienvenidos a Creciendo con nuestros hijos. Un saludo para cada uno de los amigos y hermanos que en cualquier parte del Perú y del mundo nos acompañan jueves a jueves en este programa Creciendo con nuestros hijos. Dios los bendiga grandemente. En el saludo, hermana Priscila. Dios le bendiga a todos los hermanos, amigos que nos sintonizan desde sus hogares aquí en el Perú y también a nivel internacional. Contentos nosotros de poder llegar hacia ustedes con programas de sumo interés para la educación y formación de nuestros hijos. Dios les bendiga y que disfrutemos de este programa. Bueno, el día de hoy estaremos tocando el tema adicción a los videojuegos en los niños. Pero antes de entrar con el tema correspondiente, vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Pisco, donde se encuentra nuestra reportera Flor Hidalgo. Adelante usted. Betel, ingresando a tu hogar. Gracias por el pase, nos encontramos en la avenida Federico Uranga de la provincia de Pisco y en esta oportunidad nos encontramos con Junior Salazar Núñez, él es fiel sintonizante de Betel Radio. Muy buenos días, Junior, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Contento, con la bendición del Señor. Coméntanos cómo llegas a sintonizar Betel Radio. Bueno, tenía a mis hermanas que eran de otra denominación, que escuchaban Respuesta Pastoral y fue así que un día trabajando en el campo, me recordé que ellos escuchaban antes y yo estando en Ica ya, recordé eso y comencé a sintonizar, ¿no? Y un poco que la hora de Respuesta Pastoral del Pastor Rodolfo me gustó, estar escuchándolo poco a poco. Cada vez más el Señor fue tratando con mi vida, ¿no? ¿Crees que Betel Radio es de bendición para muchas vidas, para personas que quizás aún no conocen a Dios? Amén, sí es de bendición, porque lleva la palabra de Dios, la sana doctrina y es de gran bendición. Sintonicen Betel Radio, que el Señor habla a través de esa radio y hay siervos que predican la sana doctrina y que el Señor puede cambiar, ¿no? Como me cambió a mí, ¿no? A través de esa obra. De esta manera nos despedimos de nuestro amigo Junior Salazar y él también se despide diciendo el lema de Betel Radio. Sintoniza Betel Radio, lo que necesites escuchar. Adelante en estudios. No se olvide, sintonice Betel Radio, lo que usted necesita escuchar. Maravilloso el testimonio de nuestro hermano Junior en Pisco. Él nos manifiesta que escuchando la radio pues tuvo una experiencia con Dios. Esto también me hacía meditar, Prisi, cómo es que el cumplimiento de la comisión, ¿no?, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, esa predicación ahora también se realiza desde otro frente, que es a través de la radio, donde se puede llevar agilidad, se le comunica de las actividades, se les comunica la palabra de Dios. Y bueno, y uno trabajando en el campo, en alta mar, en la pesca o sencillamente en un centro comercial o dentro de una oficina, un vehículo, pues uno tiene una compañía que es la radio. Así es, Betel Radio realmente es de mucha bendición y justamente lo que tú decías, ¿no? En el cumplimiento de la gran comisión, cuán maravilloso es, porque no llegamos solamente a una vida, a unos cuantos, llegamos a miles y miles de vidas a través de radio y a través de televisión también, ¿verdad? Y que muchos pueden venir al conocimiento de la palabra de Dios y me acordaba también, mientras tú comentabas, el caso de un joven en la ciudad de Puno, que escuchando la radio, él empezó a compungirse de corazón porque había recibido la palabra de Dios y no podía parar. Tuvo también una experiencia con el Señor a través de Betel Radio. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos con su programa Creciendo con nuestros hijos y luego escucharemos un informe y también estaremos dando la bienvenida a la licenciada Esli Guisada para comentar sobre los temas que tenemos hoy día. Ya regresamos con Creciendo con nuestros hijos.
Crezcamos como padres. Crezcamos como familia. Crezcamos en valores. Sintoniza Creciendo con nuestros hijos. El bloque familiar del magazine matinal de Betel. Todos los jueves. Solo por Betel, lo que necesitas escuchar. Inicia tu día con la dirección divina que encontramos en la Biblia. Léela y escúchala en Escrito Está. De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Solo por Betel, lo que necesitas escuchar. Continuamos con Creciendo con nuestros hijos. Bueno, retornamos en Creciendo con nuestros hijos y hoy tenemos un tema de palpitante actualidad: adicción a los videojuegos en los niños. Pero primeramente escuchemos el informe. Así es. La sociedad actual sufre de distintos problemas relacionados con la vida familiar que también podrían afectar a tu familia. Conócelos. Los videojuegos son programas de ordenador que, conectados a una pantalla o televisión, integran un sistema de video y audio. A través de ese sistema, el usuario puede vivir experiencias disfrutando de actividades que en la realidad no practicaría, como por ejemplo ser soldados, superhéroes o guerreros míticos. En la actualidad, 800 millones de personas en todo el mundo juegan habitualmente. Estos juegos se han convertido en una adicción y muchos no se han dado cuenta, como es el caso de Mariana. Antes jugaba 3 horas y acababa cansada. Ahora puedo pasar 10 horas seguidas y cuando paro ni siquiera tengo la sensación de haber jugado mucho. Son más frecuentes los problemas de salud que sufren los habitantes adictos a estos juegos. Restos de comida frente a la pantalla es la primera señal de alerta y se han dado casos de gente que tras varios días seguidos frente al ordenador se desmayaban de agotamiento. Así nos menciona Brian, dueño de un centro de videojuegos. He visto a gente que no se levantó en 24 horas o incluso 48 y de repente se caían de la silla desmayados. Lo que hicimos fue llamar al 112 y pedir que nos trasladaran al hospital. Nos llevamos un buen susto. Los videojuegos son adictivos y están diseñados para que los niños intenten pasar un montón de niveles que les hace interactuar de manera excesiva con estos dispositivos. En algunos casos, los niños llegan a perder la dimensión de la realidad y el tiempo que pasa con los controles en sus manos es incontrolable. El uso desmedido de videojuegos en el que no se ponen límites puede intensificar el riesgo de que tu hijo se enfrente al aislamiento social. Por lo tanto, el único medicamento para curar no es un antídoto, sino la prevención y la temprana atención psicológica. Muy bien, hemos escuchado el informe muy interesante. El día de hoy, como ya mencionamos, estamos tratando el tema de adicción a los videojuegos en los niños, que estamos continuando con el programa de la semana pasada, que justamente veíamos por qué los niños prefieren ver televisión en ese caso que jugar, y ahora también por qué los niños prefieren los videojuegos que jugar con juguetes, ¿no? Concretos, ¿verdad? El tema muy importante, y tenemos el testimonio también de madres de familia que nos han comunicado que a partir del programa anterior han empezado a poner límites a sus hijos en cuanto a ver televisión, y eso es muy importante. Para continuar tratando el tema, tenemos el día de hoy a la licenciada Esli Guisada, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida en este día. Con el tema estamos: adicción a los videojuegos en los niños. Dios le bendiga, licenciada. ¿Cómo están, pastores? Buenos días. Sí, el tema todavía que continuamos es bastante importante, y creo que en específico tiene una repercusión mucho más fuerte a nivel conductual e inclusive cognitivo en el caso de los niños, ¿no? Los videojuegos son, como estábamos escuchando un poco en el primer reportaje, más atractivos. Los programas de televisión tienen una secuencia y como tienen una duración limitada, no es muy atrayente para el chico, ¿no? Salvo que sea en una secuencia, ¿no? Mi telenovela todos los días, o mi programa de televisión, serie, ¿no? Claro, todos los días, ¿no? En el videojuego tengo un poco más de control. Yo puedo decidir cuánto tiempo quiero darme de largo, puedo decidir qué juegos tener, puedo inclusive elegir hasta qué niveles llegar con cierto
este tipo de dificultad que ya es parte del videojuego en sí, ¿no? Pero eso hace de que sea mucho más atractivo para los niños, ¿no? ¿Y cómo aparece esto, licenciada Esli? ¿Cómo es que aparece que le es más atractivo? ¿Por qué la mentalidad del niño es como que se deja influenciar, se atrae, captar, seducir? No sé cómo podríamos decir. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está ese punto de contacto con los videojuegos? Dependiendo del tipo de videojuego. La mayoría de las adicciones se van a dar en videojuegos que estrictamente captan al jugador como un participante, un integrante dentro del juego, ¿no? Más aún cuando el juego está diseñado para que yo pueda visualizar el videojuego como si estuviese presente físicamente allí. No veo a un individuo o a un personaje que me identifica, sino que yo mismo estoy allí. Entonces hace que sea más atrayente. Eso va a generar, como les decía hace un momento, el sentido de control, ¿no? Yo escojo cómo poder realizar mi estrategia, más aún cuando son juegos en violencia, ¿no? Lo que son los soldados, van a captar mucho más mi atención. De la mano está lo que es la adrenalina, la sensación o el estímulo que yo voy a tener, la ansiedad, esa sorpresa de que yo voy a poder lograr obtener el nivel o pasar al siguiente nivel, ¿no? Eso genera en mí un estado de adrenalina, obviamente que el cerebro va liberando, y ese sentimiento a nivel corporal también es muy atrayente. Entonces, cada que yo me estoy acercando a una situación peligrosa o algo de que depende de mi vida, o más aún que yo puedo obtener ciertos beneficios dentro del juego para poder alcanzar diferentes niveles, hace de que en mí se genere esa ansiedad, ¿no? Esa adrenalina positiva, entre comillas, para poder estar más pendiente del juego. Genera una dependencia de manera física. Definitivamente una vez más volvemos al punto, ¿no? Los aleja del juego, ¿no? O sea, de no sé, jugar al trompo, jugar a la soga, claro. Ya no conocen eso ya, ¿no? Claro, aleja directamente una interacción entre mis pares, ¿no? Ya no juego con otros niños de mi misma edad. Los lleva a aislarse, ¿no? Exacto. No, porque incluso ya no les interesa jugar con los amigos, ¿no? Es decir, llegan a un punto donde se aíslan de tal manera que no me interesa si vienen mis amigos o vienen a buscarme, diles que no estoy ocupado, ¿no? Y los aísla, lo peor de todo, no son los amigos, los aísla de la propia familia, ¿no? Así es. Los encierra. Y leía que ha llegado incluso casos donde ya no se quieren ni asear, no se quieren ni alimentar, es decir, ya llega a un estado ya tal que ya pierden todo control. Así ¿no? es. Se traduce literalmente como una adicción, ¿no? Cuando yo soy adicto a algo, dejo de lado lo que es primordial para mi vida, mi salud inclusive, por dedicarme solamente a mi adicción. Y la mayoría de los individuos, entre niños me refiero, inclusive entre adultos también son varones. No hay muchas mujercitas que tengan este tipo de dependencia. ¿Y por qué? ¿Por qué el varón más es como más fácil de seducir? De cautivar. Sí. Antes que las niñas? ¿Por qué? Está en ellos más fuerte el sentido de competitividad. No, en el juego yo compito con otros jugadores y mi objetivo es también con lo que exacto, nace, ¿no? claro, yo quiero ser el alfa, ¿no? Dentro del grupo, yo quiero liderar dentro de ellos o resaltar que yo soy muy bueno. O el que gano, yo soy el que gano. Yo soy el que gano, ¿no? Entonces, a pesar de que de repente algunos juegos pueden permitir el formar equipos, cada uno sigue bailando con su pañuelo, como se dice, ¿no? Entonces, eso impulsa al niño o al adolescente, más aún al adulto, a querer seguir viviendo allí. Algo que resalto dentro del resumen que estábamos escuchando en la primera parte, es de que da alusión a una vida que no necesariamente podríamos acceder, ¿no? En el videojuego yo puedo ser quien yo quiera, pero en la vida real me cuesta. Entonces, si más fácil es para mí ser quien yo quiera en el videojuego, ¿qué preferiría? Estar en el videojuego, porque en la vida real es más difícil. Yo tengo una pregunta ahora que le escucho, licenciada. Es, bueno, estamos, el comportamiento del juego, cómo empieza a transformar al mismo niño, pero la inquietud que tengo y la pregunta es, ¿y quién le suministra estos equipos a esos niños? Porque de alguna manera tienen un costo, hay que comprarlos. ¿Quién es el que los va a financiar? ¿Quién los compra? Tienen que ser los padres. ¿Y dónde están ellos? ¿Cuál es el conocimiento del papá
o quizás espera que llegue una fecha importante y lo que regala, se esfuerza muchos padres en darle un videojuego sin conocer la magnitud del paso que está dando. Él quizás cree que está haciendo un bien. ¿Qué es lo que está sucediendo, licenciada? Actualmente los papitos, bueno, la gran mayoría comete el error de, en lugar de premiar al niño, es sobornarlo. Yo quiero que se porte bien, le ofrezco algo para que lo haga. Ya no es, te portaste bien, allá te premio, ya no es así. Los padres ahora van en función de lo que el niño actúe. Te premio para que te portes bien. Exacto, o sea, la idea debería ser al revés, ¿no? Primero actúas y luego viene la consecuencia, en este caso el premio, ¿no? El reforzamiento positivo, pero eres al revés, ¿no? Necesito que te quedes callado, te compro algo para que te quedes ahí sentado y aguantas hasta que de donde yo dé, ¿no? Ahora, en el caso de los videojuegos, sí, nuevamente el mismo asunto, ¿no? El niño ha entendido que chantajeando a sus papás va a poder lograr algo y los papás ya no se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces el niño exige cosas y se porta mal o hace rabietas. En ocasiones se portará bien para enamorar a los papitos, pero luego otra vez en la misma rutina, ¿no? Entonces los padres piensan que otorgando cosas de manera material estrictamente van a lograr captar el respeto, la atención, la obediencia de sus niños, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Licenciada, hace un momento usted mencionaba una palabra que me parece interesante, que no debemos pasar por alto. ¿Cómo afecta en la parte cognitiva? Porque afecta al aprendizaje, es decir, muchas áreas, ¿no?, que tienen que ver con la educación. ¿Cómo afecta esto? Literalmente en el nivel cognitivo no estamos hablando necesariamente de la información que maneja, aunque va a influenciar también, definitivamente. Hablamos más a nivel cognitivo porque los niños que tienden a practicar mucho los videojuegos o exigir muchas horas en el mismo se limitan solamente a un nivel, entre comillas, de aprendizaje. Es decir, solamente voy a estar atento a saber qué botones en mi mando debo tocar para saber cómo conseguir ciertos movimientos, ¿no?, en el videojuego. Y como está muy reducido a un aspecto primordial, o mejor dicho, tan básico y superfluo, el resto de las capacidades mentales se dejan de desarrollar porque no las estoy entrenando. Si bien es cierto, se necesitan ciertas habilidades en los videojuegos, sí es cierto, no vale la pena desarrollarlas, entre comillas una vez más, en lugar de equilibrar todas las capacidades que yo pueda tener, y es más, descubrirlas. El problema de los niños cuando están adictos o iniciando su adicción en la etapa justo de desarrollo es de que se limitan a interactuar a nivel social, se limitan también a ir conociéndose de manera personal. Eso incluye mis capacidades, mis habilidades, hasta dónde yo puedo llegar en un tema de aprendizaje o de desarrollo nuevamente cognitivo. Pero afecta, definitivamente en cuanto al aprendizaje, a la educación. Sí, ¿no? Porque cuando yo estoy en el colegio, lo único que voy a estar pensando es regresar rápido a casa para volver a entrar al videojuego. Entonces no estoy concentrado de manera específica en la clase, ¿no? Me distraigo mucho o estoy pensando de repente en otras actividades, y en lugar de poder yo poner de mi parte en el colegio para captar la información que se me está otorgando, como decimos, ¿no?, estoy en la luna de Paita. En su comprensión, ¿cómo se distorsiona? Como no tengo acceso muy bueno para la información, puesto que no presto atención, mi nivel de conocimiento también va a ir bajando, ¿no? Yo puedo ser muy hábil con las manos, pero de repente en cuanto a información o en cuanto a una interacción social, que también es una inteligencia, digámoslo de paso, no he desarrollado. ¿Y en la concentración? Con mayor razón. Si yo vengo del colegio y lo primero que hago es ver televisión o más aún jugar un videojuego, la información que mi cerebro percibió durante las primeras horas del día se van al agua. Más aún si mi horario de descanso también es muy mínimo. La mayoría de las situaciones en que los niños son adictos a los videojuegos se acuestan muy tarde. Entonces el cerebro ya no tiene espacio de guardar la información que tuvo durante el día. Literalmente durante la noche el cerebro lo que hace es tener en mesa, por decirlo así, toda la información que ha percibido y guardarla de manera correcta. Pero si tiene muy poco tiempo para hacer eso, lo va a guardar
en un archivo distinto, por decirlo así. Entonces ya no tengo acceso de manera relevante a la información, sino que en la mayoría de los casos el cerebro lo guarda en una memoria a corto plazo y se me olvida más rápido después. Y el asunto que la televisión también, ¿no? O sea, tiene un poder, es decir, que afecta mucho la concentración de los niños. Es muy hipnotizante. ¿No? Yo estoy viendo televisión y me quedo prendida y a veces ni pestañeo, ¿no? Porque literalmente me hipnotiza. Lo que caracteriza mucho ahora a los programas de televisión, inclusive para niños, ¿no? Y justo mi mamá me decía eso. Ahora los dibujitos se mueven muy rápido, me dice. Ya antes tenías la paciencia de ver, ¿no? Cuadro por cuadro el dibujito, ahora no, todos corren y es muy difícil, ¿no? Identificar el movimiento o de qué trata la situación, ¿no? Cada vez la información, como decíamos en el programa anterior, es más rápida, es muy directa, y en el caso de los programas también son literalmente muy rápidos, ¿no? La trama que presentan a los niños inclusive ya no son con valores primordiales, sino que ahora todo es de repente ser el más popular del salón, ¿no? O ser más hábil en deportes. Licenciada, una pregunta, ya que en el programa pasado hablamos de la televisión y ahora estamos con los videojuegos. Para los que nos están sintonizando, que son los papás y muchos niños también, ¿desde qué tiempo de permanecer frente a los videojuegos ya se vuelve un peligro? Porque en las cajitas de estos videojuegos, los mismos productores, fabricantes, ponen un determinado tiempo, ¿no? Y luego de ahí ellos mismos ya no, como que no se responsabilizan, ¿no? ¿Desde qué tiempo? Generaron ya la curiosidad y ya picó el bichito. Es más, colocan inclusive de qué edad a qué edad es permitido, ¿no? Más que el tiempo, yo creo que el primer punto anterior a ese es ver el orden de prioridades que les presentamos. Desde ahí va el problema. Si yo permito a mi niño almorzar viendo televisión, ya cometí el primer error. Porque el niño entiende que después de una actividad yo puedo acceder de frente a una distracción y no terminar con mi primera actividad, que era hacer mi tarea, ¿no? Yo llego al colegio, almuerzo hasta la hora que quiero viendo televisión, si mis papás no están con mayor razón, y me pongo a jugar un rato y después hago mi tarea. Entonces ya no entendí, o mejor dicho, no llego a comprender el orden primordial de las actividades que yo tengo, qué es importante, qué es urgente. Con la irresponsabilidad. Exacto. ¿No? Ahí es donde ya, si yo ya perdí la concepción de lo que es realmente importante y de lo que es superfluo, me va a ser más sencillo dedicarle más tiempo a algo que es incorrecto. Entonces nace en realidad ya desde el orden de cómo yo le presento las cosas a mi niño. Y lo segundo, yo creo que ya partiendo más de la media hora, para un niño, estamos hablando en etapa de entre inicial y primaria, ya es suficiente, ¿no? Porque literalmente la organización que tiene el horario de mis niños va a ser muy distinta a la que yo tengo como adulto. Yo me puedo acostar 11, 12, 1 de la mañana porque mi trabajo lo exige, pero no le puedo exigir lo mismo a un niño. Por lo tanto, si mi niño ya de por sí se acuesta 8 o 9 de la noche más tardar, eso quiere decir que le debe dar entre 2, 3 hasta 4 horas para hacer mi tarea. Claro, con periodos de descanso entre uno y otro, ¿no? Y después de eso recién ver algún programa de televisión bajo supervisión o ya un pequeño juego, pero muy mínimo. ¿Y en los adolescentes? Porque ahí los adolescentes ya aún jóvenes, ¿no? Sí, es más difícil para los papitos lidiar con adolescentes definitivamente, porque en esta etapa los adolescentes son un poco más osados, más de enfrentarse, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacerlo así? ¿Y por qué como tú lo dices? ¿Y por qué? Entonces, no está mal que ellos deseen entender las cosas. Claro que no lo van a mencionar de manera muy bonita, ¿no? Ellos siempre van a tratar de hacerlo de manera impositiva, como irrespetuosa, ¿no? Entonces, los papás entienden mal el mensaje y optan por también actuar distinto con ellos, ¿no? Porque yo lo digo y lo haces, entonces entra una disputa en lugar de llegar a un acuerdo con ellos. Quizás lo que le falta al papá es la información científica, ¿no? Como que yo le escucho a usted y a Ana Priscila que compartimos. Entonces, no solamente hay una postura, vamos a decir, de
de fe, ¿no? Sino que es un tema de una información científica que hace daño, que en la formación de ese niño, de ese adolescente que está recibiendo toda la información, todos los códigos en su mente, ¿no? En su cerebro, empiezan a sufrir una alteración. Lógicamente que esto es consecuencia también de toda la globalización, ¿no? Porque de esto que estamos hablando, ¿qué le digo? Cuando nosotros éramos niños y adolescentes, no se conocía. En nuestros tiempos todavía recordando yo me recordaba, yo sé escribir una carta, pero yo no sé si hoy en día los jóvenes sabrán escribir una carta. No, ahora todo es texteo nada más. Exactamente. Y si nos olvidamos algo, poníamos en la parte de abajo PD, postdata, ¿no? Y el lenguaje se ha degenerado, ¿no? Porque aún las palabras ya no las escriben correctamente. Exacto, es más, tanto las disminuyen, ¿no? Sí. Que usan la K por la Q. Dios te bendiga, DBT, ya sí, está, Dios ya te está, bendiga, ¿no? gloria a Dios. Sí, pues, DTV. Literalmente, los chicos, entre comillas, han facilitado, o mejor dicho, se les ha facilitado tanto las cosas, que justo entre mi devocional yo pensaba y decía, Señor, ¿hasta qué punto las cosas que en un momento se lograban con esfuerzo, ahora como es de un acceso tan fácil, ya no tiene el mismo valor? Exacto. Y no porque haya perdido su valor de manera real, sino porque yo lo devalúo como persona. Entonces, yo creo que la principal dificultad ahorita para muchos papitos es el que usted mencionaba, ¿no, pastora? El que en mi época era distinto y como ahora no entiendo la manera en cómo lo conllevan actualmente, me veo en la posición de simplemente oponerme en lugar de también acceder a la información para saber dar una respuesta o inclusive un consejo certero. Claro. ¿No? Para el niño es más difícil que le digan simplemente no, sin darle una razón específica para que entienda, en lugar que se sienten y le digan, mire hijito, sabes que no es bueno para ti porque te distraes mucho, lo primordial es primero hacer tu tarea, después ya un momento de televisión, pero tampoco es en exceso. Si yo no le explico a mi niño es más frustrante, y yo como niño no entiendo, me es más sencillo también hacer mi rabieta y oponerme hasta que me expliquen, porque está en su derecho en realidad. Si es una etapa de desarrollo, como papá es mi responsabilidad explicarle también, y eso es lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? O sea, el texto dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y no necesariamente solo de la Biblia, que sí definitivamente rige todos los demás, sino del entorno en el cual yo estoy viviendo. Y de la realidad. Exacto. No querer ser conscientes de la realidad, ¿no? O sea, dejarlo pasar como algo sin importancia, están exagerando, ¿no? O sea, hay tantas cosas que se piensa que solamente por el hecho de una religión, y es un falso conocimiento, ¿no? Sí, o sea, es decir, que no es real, ¿no? Son que está fundamentada, es verdad, por la palabra de Dios, y que tiene mucha verdad, definitivamente, porque Dios no se equivoca, ¿no? Bueno, el tiempo... Sí, pues, otra vez nos queda chico. A ver, algo... Así es. Sí, tiene que haber una tercera parte. Yo creo. A ver, para los papás, licenciada. Para los papás y los adolescentes, ¿no? Y los niños, todos. Sí, bueno, principalmente va para los papitos, porque querramos o no, los niños van a ir en función a lo que el papá establezca, ¿no? Primero que nada, los papás, como ya hemos tratado de estar mencionando en este programa, es que sí, se busca información al respecto, ¿no? Yo no puedo pretender tratar de corregir a mi hijo de algo que realmente no entiendo. Sí, porque a veces ellos tienen más información que el papá. Exacto, entonces el niño responde porque tengo facilidad en esto, entonces el papá entra en shock y dice, ¿y ahora qué le digo? ¿No? A tu cuarto, y con eso no gane nada, ¿no? Entonces sí, necesariamente información. Y segundo, tratar de entender a nuestros hijos. Si yo no comprendo hasta qué punto realmente le afecta, beneficia o le está dificultando en alguna forma actividades, videojuegos, programas, me va a dificultar también darle una corrección de por medio con un apoyo. Entendamos que la corrección no es castigo, no es que te privo de cosas para que te portes bien, sino es que si voy a privarte de algo es porque quiero que entiendas el motivo por el cual lo hago y qué beneficio consigues también con ello tú. Entonces, si los papás no van a lograr explicar eso a sus niños, la corrección no tiene efecto. Entonces, como papitos, informarnos al respecto, conversar con nuestros hijos, darnos ese tiempo, de interesarnos por sus gustos. Y alternativas, ¿no? Porque si yo le digo, no puedes esto,
Es algo que ha pasado horas, ya, ok, no puede eso. ¿Y qué alternativa le doy? Principalmente una interacción para con nosotros mismos, ¿no? Vamos a caminar, te enseño bicicleta, vamos a pasear, de repente para mí como papá me es muy cansado, pero el Señor si nos ha dicho que la herencia de Jehová son los niños, es porque como herencia yo debo también darle un tiempo y una producción. Por lo tanto, debo darme ese espacio con mi niño para ayudarle a desarrollar algo que a la larga le beneficie únicamente a él. Bueno, le agradecemos a la licenciada Esli Guisada por acompañarnos. Esto es para seguir conversando. Nos quedamos aquí con los más pequeñitos que tienen sus peticiones. Peticiones para papá y para mamá. Papito y mamita, por favor, camina más lento cuando salgamos a la calle, para que pueda ir junto a ti. Recuerda que mis piernas aún son pequeñas. Bien, hemos llegado al momento de despedirnos, recordándoles que el próximo jueves, Dios mediante, estaremos tocando otro tema muy interesante en su programa Creciendo con nuestros hijos. Dios les los bendiga. bendiga.